Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El silencio tras la tormenta. El aire era denso, cargado de humedad y tensión. Las hojas gigantescas del bosque de Sarnon-9 chorreaban savia luminiscente tras la tormenta ácida que acababa de azotar la región. El barro hervía en algunas zonas y un silbido constante indicaba que los sensores atmosféricos seguían en alerta roja. Era un mundo hostil incluso sin enemigos. Y sin embargo, el verdadero peligro aún no había comenzado. Delta 4. ¿Me reciben? La voz del sargento Caleb tronó en la radio. Delta 4, respondan, carajo. Solo estática. El equipo de reconocimiento liderado por el teniente Arian Vega había desaparecido hacía más de 2 días tras cruzar el límite de la zona de exclusión Saret. No se había recibido señal, ni baliza, ni siquiera un pulso vital. La jungla parecía habérselos tragado por completo. Se acabó, murmuró Caleb, cerrando el comunicador y bajando la cabeza. Están muertos. A 1000 metros bajo tierra, bajo raíces como columnas y estructuras alienígenas abandonadas, Arian no estaba muerto. Estaba despierto. Observando. Esperando. 2 días atrás, justo después de la emboscada, todo había ocurrido en segundos. Un grito, una explosión, un rayo cortando el aire. Vega había rodado entre el barro, herido en el muslo, el casco destruido. Al incorporarse, su escuadrón ya no estaba. Solo el bosque, profundo y salvaje, devorando los restos. Pero no todo era hostil. Unos ojos oscuros lo observaban desde la penumbra. No eran Saret. No eran humanos. Parecían curiosos. La criatura que lo encontró medía apenas 1 metro. Tenía piel negra brillante, ojos grandes y expresivos, y una cola que latía con emoción. No habló, no atacó. Solo se acercó y se agachó junto a él. Arian levantó lentamente su mano ensangrentada. La criatura hizo lo mismo. Fue el principio de algo que no entendería hasta mucho después. La mañana del tercer día, en la base avanzada Centauri, las alarmas sonaron. Movimiento en el perímetro sur, gritó una operadora. ¿Saret? Preguntó el comandante. No. Es una señal humana. Las puertas se abrieron y apareció Arian Vega. Su uniforme estaba hecho trizas. Tenía barro seco en el rostro, heridas abiertas y una sonrisa en los labios. Llevaba un rifle desconocido colgado del hombro, una criatura alienígena encaramada en la espalda, y en su mano derecha, un pequeño cilindro brillante. ¿Eso es un mapa?, preguntó uno de los técnicos. Arian solo asintió. Luego, antes de que pudieran decirle algo más, colapsó. Horas después, el consejo de oficiales se reunió en la sala de estrategia. ¿Qué carajos es esa cosa que trajo con él?, gruñó el general Norback, señalando una proyección del ser alienígena, que observaba desde una celda transparente sin mostrar señales de agresividad. No lo sabemos. Pero parece vinculado a él. No se separa ni 1 metro, dijo la doctora Lena Cruz. Y, creo que entiende más de lo que aparenta. ¿Y el arma?, intervino el coronel Barras. No es tecnología humana. Ni siquiera es Saret. Exacto. ¿Y el mapa? Cruz desplegó la imagen holográfica que Arian había traído. Muestra instalaciones subterráneas que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Podemos verificar si es real? Sí. Y si lo es, cambiaría el curso de la guerra. Esa noche, Arian despertó en la enfermería. Hecho, así había decidido llamarla, por el eco emocional que percibía de ella, estaba a su lado, como un centinela fiel. Lo lograste, susurró una voz. Era Caleb. 48 horas perdido, idiota, continuó, con una mezcla de rabia y alivio. Te habíamos enterrado en nuestras cabezas. Todavía no es momento, dijo Arian, con voz ronca. ¿De qué hablas? Arian giró la cabeza. Sus ojos no eran los de un soldado que había regresado simplemente de una misión. Eran los de alguien que había visto algo más grande. Algo que la guerra había ocultado durante años. Necesito hablar con el alto mando. Y van a tener que escucharme. ¿Por qué? Porque esto, dijo señalando a Echo, no es solo una mascota. Pausa. Es la clave para sobrevivir lo que viene. Lejos, en las sombras del planeta, un antiguo sistema se activó. Una señal brilló en la oscuridad. Un símbolo olvidado. Y una voz no humana susurró. El humano ha regresado. El equilibrio se ha roto. Lo que trajo de la oscuridad.
La sala de observación estaba sumida en una calma tensa. A través del vidrio blindado, Hecho se movía despacio, observando cada rincón con curiosidad infantil y al mismo tiempo con la precisión de un depredador que medía amenazas invisibles. No emitía sonidos, pero su presencia alteraba el ritmo cardíaco de los soldados que lo vigilaban. Aryan, apoyado en el marco de la puerta con un vendaje improvisado en el brazo, los observaba en silencio. ¿Cuánto tiempo piensas mantenerlo encerrado?, preguntó sin mirar a nadie en particular. La doctora Lena Cruz se giró hacia él. No es humano, Aryan. No sabemos si es peligroso. Podría ser un agente enemigo. O peor. Salvó mi vida. Me guió entre túneles en ruinas. Me dio un arma que cambió las reglas. Y te dio un mapa que revela bases subterráneas completas. Eso no significa que lo entendamos. No necesitas entenderlo, respondió él. Solo escuchar. Horas más tarde, en la sala de estrategia, los oficiales de alto rango se encontraban reunidos en torno a la proyección holográfica del mapa que Aryan había traído. Esto no es solo un mapa militar, afirmó Lena. Es una red viva de energía geotérmica, rutas de evacuación, silos ocultos. Y algo más. Señaló una región oscura, sin nombre, en el hemisferio norte del planeta. Aquí. No hay registros de actividad ni escaneos. Y sin embargo, este lugar aparece marcado en rojo, como un punto crítico. ¿Y qué hay del arma?, interrumpió el general Norback. Aryan colocó el rifle sobre la mesa. Estaba parcialmente quemado, sin inscripciones. Cuando uno de los ingenieros intentó tocarlo, una chispa azul atravesó su dedo. No es solo un arma. Está vinculada biológicamente. No dispara sin conexión neural, dijo Aryan. Me la dio Hecho, o más bien, su gente. ¿Su gente? Aryan asintió lentamente. Lo que vi ahí fuera no fue una raza salvaje. Fue una civilización enterrada, escondida, antigua. Y creo que los Zaret les tienen miedo. Flashback, 34 horas antes. El cuerpo de Aryan yacía semienterrado en el barro. Las luces de su visor parpadeaban mientras su sangre se mezclaba con la lluvia ácida. La criatura apareció por primera vez desde la espesura. No caminaba, flotaba a centímetros del suelo. Sus ojos eran como dos lunas oscuras. No hablaba, pero Aryan sintió algo. Una pulsación. Una imagen en su mente, un refugio, fuego, calor, seguridad. Despertó en una caverna iluminada por bioluminiscencia azul. Techos altos, paredes de piedra esculpida con símbolos y relieves que parecían contar historias de guerra, de exilio, de advertencias. Hecho estaba ahí, junto a otros de su especie. Pero todos miraban al humano como si fuera una anomalía. Un anciano se le acercó. No dijo palabras, pero le colocó una mano sobre el pecho. Entonces Aryan vio todo, una guerra milenaria, la llegada de los Zaret, la corrupción de los cielos, y la caída de los antiguos guardianes. La humanidad no era la amenaza, pero tampoco era inocente. El arma se le fue entregada sin ceremonia, y el mapa fue proyectado dentro de su retina. ¿Por qué yo?, preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Hecho solo inclinó la cabeza y le mostró una imagen, un ser humano de piel oscura, con un tatuaje en la frente, sosteniendo la misma arma, siglos atrás. Presente. ¿Qué quieres decir con que los humanos ya han estado aquí?, preguntó el coronel Barras, incrédulo. Creo que no somos los primeros. Quizá, nunca nos fuimos. Este planeta, Sarnon-9, no es solo un frente de guerra. Es un archivo vivo. Una tumba. O una prueba. Eso no tiene sentido, resopló el general. Aryan se acercó, su voz baja, casi un susurro. Entonces explíqueme por qué los Zaret rodean ese punto del mapa como si le temieran. ¿Por qué sacrifican miles de unidades para evitar que alguien entre? No es una base. Es una puerta. Un silencio pesado se instaló en la sala. Al día siguiente, el alto mando autorizó una operación encubierta. 3 unidades especiales, junto a Aryan y Hecho, se dirigirían al punto señalado como Sector 13R. No como ataque, sino como exploración. Antes de partir, Lena se acercó a Aryan. No confío en ellos. Ni en el Consejo, ni en esa criatura. Pero te debo mi respeto. Si encuentras algo, vive para contarlo. Él asintió. Y si no regreso, que al menos dejes una buena historia. La nave de descenso se adentró entre nubes metálicas. La jungla bajo ellos se abría como un océano oscuro. Hecho estaba junto a Aryan,
sujetando con sus garras pequeñas una tableta holográfica. De vez en cuando, emitía un sonido grave, como un lamento. ¿Estás nervioso?, le preguntó Arian. Echo no respondió. Solo giró sus grandes ojos hacia el horizonte. Donde el mapa señalaba la anomalía, una luz roja comenzó a parpadear. No era una señal cualquiera. Era una advertencia. Una voz antigua, ancestral, se activó en la interfaz del arma. Y en el idioma humano, susurró. Has regresado. El ciclo comienza de nuevo. Los que viven bajo la superficie. La compuerta de descenso se abrió con un gemido metálico. El calor subterráneo se filtró al instante, espeso, como un aliento antiguo escapando de la tierra misma. Arian dio el primer paso, seguido de Echo, quien bajó con una agilidad casi felina, los sensores de su piel vibrando con cada ráfaga de energía del ambiente. El sector 13R no era un búnker ni una base. Era algo más viejo. Algo que respiraba con vida propia. El equipo humano encendió sus linternas. Las paredes estaban cubiertas de estructuras orgánicas fosilizadas. Cúpulas quebradas, torres derrumbadas, vitrales oscuros. Ecos de una civilización olvidada. No había señales de tecnología actual. Solo piedra, símbolo y hueso. Aquí no se libró una guerra, susurró Arian, sintiendo la vibración bajo sus botas. Aquí, se selló algo. Echo se detuvo frente a una puerta tallada. Tenía símbolos que se iluminaban lentamente al contacto con su garra. Un patrón ancestral, una clave biológica. La estructura respondió y la piedra se disolvió como polvo en el viento. Detrás, un corredor descendente. Solo nosotros, dijo Arian al resto del pelotón. Este tramo es para mí y Echo. ¿Estás seguro? Más que nunca. Los pasos de Arian resonaban en un silencio absoluto. El corredor parecía interminable. Las paredes estaban talladas con escenas de batallas entre criaturas titánicas, humanos primitivos y entidades sin rostro. Una historia que se repetía una y otra vez, la llegada de la oscuridad, la formación de una alianza y el sacrificio de los guardianes. Pero una figura aparecía siempre en el centro, un humano con un arma viva, rodeado de aliados imposibles. Él. O alguien como él. Al llegar al fondo, la temperatura descendió abruptamente. Una sala circular se abría ante ellos, iluminada por una cúpula transparente que mostraba el núcleo del planeta girando lentamente, como un corazón de magma. En el centro de la sala, 3 seres esperaban. Eran altos, esbeltos, con piel traslúcida y ojos como espejos. No hablaban. No se movían. Pero Arian sintió el peso de su presencia. Echo se adelantó y se arrodilló. Los seres lo observaron en silencio. Luego uno de ellos alzó una mano y apuntó a Arian. Un torrente de imágenes lo golpeó al instante. Visiones de un pasado remoto, humanos caminando junto a criaturas de otros mundos, construyendo estructuras imposibles, sellando puertas dimensionales, combatiendo horrores de más allá del tiempo. El mismo planeta Sarnon-9, en otro ciclo, donde los humanos habían sido no conquistadores, sino guardianes. Luego vino la traición. La ruptura del pacto. El olvido. Los recuerdos fueron borrados. Pero el linaje quedó. Dormido. Esperando que uno recordara. Uno que regresara. Arian cayó de rodillas. Su mente ardía, su pecho se agitaba. Cuando logró hablar, apenas fue un susurro. ¿Por qué yo? Uno de los seres se inclinó hacia él. En su voz, mental y densa como el eco de una montaña, respondió. Porque has vuelto a escuchar. Y porque tu especie ha olvidado quién fue. Pero tú, aún puedes recordar. Extendió una esfera cristalina. Dentro, flotaban fragmentos de memoria comprimida. Un archivo de almas. Toma esto. Y decide. ¿Decidir qué? Si deseas volver como soldado, o como legado. Horas después, Arian y Echo emergieron del túnel. El equipo de apoyo los esperaba con armas listas. Al verlos, todos retrocedieron un paso. Los ojos de Arian habían cambiado. Su pulso también. En su mano llevaba la esfera. ¿Qué encontraste ahí abajo?, preguntó Caleb. Arian lo miró fijo. Luego giró su rostro hacia la cámara que transmitía todo al alto mando. Una verdad que no querían que supiéramos. ¿Qué quieres decir? Que los humanos no llegamos a este planeta para conquistarlo, lo hicimos para protegerlo. Hace siglos. Y ahora, alzó la esfera. Ha despertado. Todo ha despertado. Esa noche, Echo no durmió.
La criatura observaba el cielo estrellado con ojos tensos. En su pecho vibraba un patrón de luz que los sensores humanos no podían descifrar. Una señal. Una llamada. Y desde las profundidades del universo, una respuesta fue enviada. Algo se movía entre las estrellas. Algo que había estado esperando, que el humano regresara. La verdad detrás del enemigo. Las luces de la sala de mando parpadeaban con una frecuencia irregular, como si algo invisible interfiriera en los sistemas eléctricos de la base. Arian permanecía de pie frente al consejo táctico, con la esfera en una mano y su rifle alienígena colgado a la espalda. Detrás de él, Echo observaba en completo silencio, pero con la tensión de quien espera que todo se rompa. No vamos a autorizar ninguna operación basada en visiones, Vega, dijo el general Norback con el ceño fruncido. Necesitamos datos, no mitologías recicladas. Arian se mantuvo firme. Ya tienen los datos. El mapa que traje no solo revela túneles. Indica cámaras de hibernación, estructuras milenarias, y una fuente de energía que el núcleo galáctico clasificó como no natural. La esfera contiene registros mentales. Si activan el análisis neuronal. ¿Y qué? ¿Quieres que conectemos nuestras mentes a una tecnología alienígena que no comprendemos? Interrumpió el coronel Barras. ¿Sabes cuántos protocolos violaríamos? Lo suficientes como para seguir perdiendo esta guerra, respondió Arian, esta vez con dureza. Un silencio se impuso. Las palabras habían golpeado más fuerte que cualquier disparo. Horas después, Arian se reunió en secreto con Lena Cruz. Ella era la única que todavía creía que había algo más allá del conflicto inmediato. He escaneado parcialmente la esfera, le confesó la científica. Lo que contiene no es una simple memoria. Es una red de pensamientos colectivos. Como si millones de mentes hubieran depositado sus últimos recuerdos antes de desaparecer. ¿Y, viste algo? Lena bajó la mirada. Vi a humanos. No como nosotros. Más altos, con ojos negros y piel tatuada. Hablaban una lengua que ninguna IA ha podido traducir. Pero las imágenes eran claras. Luchaban junto a seres como Echo contra una amenaza que venía del vacío. Los Zaret, murmuró Arian. No. Peor. Ellos solo fueron creados, para contener esa amenaza. Arian se quedó helado. ¿Estás diciendo que los Zaret no son el enemigo real? Son custodios, encadenados. Fueron diseñados para custodiar una prisión. Pero algo los corrompió. Al parecer, los humanos de esa era intentaron sellar a una entidad más antigua, algo que se alimentaba de sistemas estelares enteros. Y esa prisión se encuentra justo debajo del sector 13R. Mientras tanto, en el espacio profundo, una flota humana preparaba una ofensiva total contra los Zaret. El Consejo había desestimado las advertencias de Arian y planeaba usar el mapa como guía para lanzar una invasión directa a través de los túneles. Su objetivo, acabar con la amenaza biomecánica de una vez por todas. Pero no sabían que lo que habitaba bajo ese planeta no era una base. Era un sello. Esa noche, Arian tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino. Ingresó sin autorización al centro de comunicaciones y transmitió un mensaje codificado a todos los escuadrones humanos en el hemisferio sur de Sarnon-9. Aquí el teniente Arian Vega. Si están escuchando esto, no crucen la frontera del sector 13R. El mapa ha sido manipulado. Lo que hay debajo no es una fortaleza enemiga. Es una trampa. El Consejo no lo sabe, o no quiere saberlo, pero si cruzan, liberarán algo que nadie podrá detener. Yo estuve ahí. Lo vi. Esto no es una guerra. Es una contención. Y la grieta ya está abierta. El mensaje fue interceptado. A los pocos minutos, unidades tácticas irrumpieron en su habitación. Echo reaccionó de inmediato, saltando sobre uno de los soldados y desactivando su arma con una precisión quirúrgica. Pero eran demasiados. Arian fue reducido, esposado y llevado a una celda de aislamiento. Echo fue encerrado en un compartimento separado, más frío y oscuro que los anteriores. Desde allí, solo emitía un zumbido tenue. Una vibración emocional que resonaba en el interior del edificio. Dentro de la celda, Arian pensaba. Sabía que la guerra que libraban era solo una distracción. Sabía que alguien, o algo, en las sombras había manipulado tanto los humanos como a los Zaret. Sabía que el verdadero enemigo aún no había despertado del todo. Y sabía que no podía detenerlo desde una prisión. Pero no estaba solo. Desde lo más profundo de la tierra, una señal respondió al zumbido de Echo.
Un canal olvidado fue reactivado. Y una figura encapuchada, en algún punto del continente helado de Sarnon, abrió los ojos. Ha comenzado, susurró. La ofensiva del caos. Los motores de las naves rugían sobre el cielo de Sarnon-9 como una tempestad artificial. Cientos de unidades descendían en formación hacia el sector 13R, confiadas, armadas, respaldadas por los cálculos y estrategias proporcionados por el mapa que Arian había traído. Desde las pantallas del comando orbital, todo parecía limpio, preciso, programado para una victoria rápida. Pero las coordenadas estaban contaminadas. El mapa había sido alterado. Y nadie, excepto un humano y su criatura, sabía lo que estaba a punto de desatarse. En la celda de aislamiento, Arian Vega apretaba los dientes mientras escuchaba los informes distorsionados que se colaban por los conductos de ventilación. Unidad Beta 7 desaparecida. No hay señal de las patrullas del flanco oeste. Estructuras en movimiento bajo el subsuelo. Cada frase era una daga. Lo había advertido, gritado, rogado, pero no lo escucharon. Y ahora, estaban abriendo la prisión. Echo, encerrado en un módulo de contención cercano, comenzó a emitir pulsos cada vez más intensos. Los sensores del laboratorio no lograban interpretarlos, pero su patrón de emisión coincidía con las lecturas antiguas de eventos sísmicos de origen desconocido. El ser no estaba intentando escapar. Estaba activando algo. En las entrañas del planeta, las tropas que habían avanzado con seguridad comenzaron a encontrar resistencia inesperada. No eran Zaret, ni máquinas, ni bestias. Eran estructuras vivas. Columnas que se agitaban. Muros que se cerraban. Suelo que se hundía como un pantano hambriento. Uno a uno, los soldados caían sin entender contra qué estaban luchando. Y en medio del caos, algo emergía. Una figura humanoide, de casi 3 metros, recubierta de un exoesqueleto de hueso negro y ojos como pozos sin fondo. Caminaba sin prisa, como si el tiempo no lo afectara. Uno de los capitanes disparó. El proyectil se detuvo en el aire, desintegrado. El ser levantó una mano, y todo el batallón cayó al suelo, inerte, sin una sola herida física. Era un custodio, uno de los antiguos. Y acababan de liberarlo. Mientras tanto, Lena Cruz, tras ver los primeros reportes de anomalías en el frente, decidió actuar por su cuenta. Desactivó los protocolos de seguridad y liberó a Arian. Si muero por esto, será tu culpa, le dijo sin mirarlo. Moriremos todos si no me deja salir, respondió él, tomando su arma, ya reactiva con su señal neural. Echo sigue encerrado. No pude liberarlo, dijo ella. No importa. Él sabrá cómo encontrarnos. Salieron por una salida de mantenimiento mientras la base comenzaba a temblar bajo sus pies. En el campo de batalla, el caos era total. Naves derribadas. Soldados corriendo sin rumbo. Sistemas de navegación ciegos. Ecos distorsionados por los canales de comunicación. Y en el centro, una cúpula de energía se elevaba lentamente desde el subsuelo. Una puerta. No a un lugar. A una conciencia. Arian y Lena cruzaron las ruinas de lo que había sido un campamento táctico avanzado. No quedaba nadie. Solo cenizas y humo azul. ¿Qué es esa cúpula?, preguntó ella. El sello. Está rompiéndose. Los custodios no eran soldados. Eran llaves vivientes. ¿Y qué hay detrás del sello? Arian la miró con una mezcla de rabia y resignación. La razón por la que nuestras civilizaciones olvidaron. Algo que hace que la guerra entre humanos y Zaret parezca una discusión infantil. ¿Y cómo se detiene? No se detiene. Se contiene. Se guía. Y para eso, necesitamos a Echo. Como si lo hubiera escuchado, la criatura apareció entre las sombras, atravesando los restos de una estructura derrumbada. Su cuerpo vibraba con una energía diferente. Más antigua. Más precisa. En su lomo, llevaba un núcleo brillante. Lo tomó del laboratorio, susurró Lena. ¿Qué es eso? La última interfaz. Lo que permite reiniciar el ciclo. No para sellar lo que se ha abierto, sino para redireccionarlo. En lo alto de la montaña más próxima, los radares detectaron una señal que no venía del planeta. Una flota, pero no humana. Ni Zaret. Ni de ninguna especie registrada. Una flota sin forma constante. Naves que parecían hechas de niebla sólida, de materia que vibraba entre realidades. Arian levantó el núcleo que Echo le ofrecía. Si no conectamos esto al punto central del sello antes de que crucen la atmósfera,
No habrá segunda oportunidad. ¿Y cómo sabremos si funciona? No lo sabremos. Entonces, ¿por qué hacerlo? Arian miró a su compañera, y luego a Echo. Porque somos humanos. Y fuimos hechos para resistir lo que otros temen mirar. Mientras descendían hacia el núcleo de la cúpula, los custodios comenzaban a rodearlos. No atacaban. Solo observaban. Sabían quién era él. Lo habían estado esperando. Desde el primer ciclo. La nueva frontera. El viento comenzó a rugir con un tono extraño, como si las mismas moléculas del aire supieran lo que se aproximaba. Las nubes ardían en tonos violáceos mientras la cúpula energética que emergía del subsuelo vibraba con una intensidad que hacía temblar montañas. No era solo un fenómeno físico. Era psíquico, mental, espiritual. Era la frontera final entre lo que había sido y lo que vendría. Arian, Echo y Lena avanzaban por la pasarela de piedra que conducía al corazón de la estructura. Custodios a ambos lados los observaban sin intervenir, como estatuas vivas de otra era. Algunos los seguían con la mirada, otros inclinaban sus cabezas. Reconocían el ritual. El ciclo. Lo habían vivido antes. Y temían que esta vez no se cerrara. ¿Estás seguro de lo que haces? Preguntó Lena mientras el núcleo brillaba más intensamente en las manos de Arian. No. Pero nunca se trató de certeza. Se trató de hacer lo necesario, incluso cuando no entiendes todo. Echo saltó sobre la plataforma central. Sus patas traseras se apoyaron en una ranura perfectamente moldeada para su forma. Emitió un zumbido largo, profundo, como un canto funerario, como un saludo. La estructura respondió. Del centro, una columna de luz blanca se alzó. No era calor ni energía conocida. Era recuerdo comprimido. Una cascada de memoria colectiva. Una tormenta de verdades olvidadas. Arian dio un paso al frente y colocó el núcleo en el receptáculo. Un instante de silencio absoluto cubrió el planeta. Luego, todo cambió. Los cielos se partieron. La flota que descendía desde la oscuridad del espacio se detuvo en seco, atrapada por una fuerza que no reconocían. La materia de sus naves comenzó a descomponerse en fragmentos de sombra, absorbidos por un remolino de conciencia que emergía del sello. No era destrucción. Era integración. El sello no era una prisión. Era una inteligencia antigua. Una red pensante que alguna vez sirvió como equilibrio universal. Los humanos ancestrales la habían sellado para evitar que se desbordara. Pero el equilibrio no se sostenía con cadenas, sino con guía. Y Arian, al activar el núcleo junto a Echo, no la había liberado. La había reconectado. Las naves humanas en órbita comenzaron a recibir señales limpias por primera vez en horas. Un lenguaje imposible se tradujo en segundos. No eran palabras. Eran conceptos. Imágenes puras. El mensaje era claro. El ciclo ha sido aceptado. El vínculo ha sido restaurado. La humanidad recuerda. Los custodios se retiraron lentamente, disolviéndose en partículas doradas. Ya no eran necesarios. Echo bajó de la plataforma, su cuerpo aún brillante. Caminó hasta Arian, que se encontraba de rodillas, agotado. Le apoyó una pata sobre el pecho. No necesitó decir nada. Lena se acercó. ¿Está terminado? Arian levantó la vista. Reiniciado. Pero sí, lo logramos. Miraron el horizonte. Las tormentas se disipaban. La vegetación comenzaba a florecer de nuevo. Sarnón-9 respiraba. Pero la galaxia ahora sabía algo más. Sabía que la humanidad no era solo otra especie agresiva. Era la llave olvidada de una red ancestral. Y Arian Vega, un simple soldado, se había convertido en el puente entre lo que se perdió y lo que aún podía salvarse. Días después, la Alianza anunció el fin de las operaciones en Sarnón-9. Se clasificaron todos los eventos como anomalía estratégica. Pero no pudieron ocultarlo todo. Un nombre comenzó a circular en las flotas de frontera. Una historia. Un hombre que había regresado con un mapa, un arma y una criatura que no hablaba, pero que entendía más que nadie. Una historia que decía que el ciclo había sido reparado gracias a él. Una historia que inspiraba miedo en algunos. Y esperanza en otros. Lejos, más allá del borde galáctico, un faro olvidado parpadeó por primera vez en 10.000 años. Una nueva señal. Una nueva frontera. Y una criatura con cola y ojos de fuego, observando desde lo alto de un risco, giró la cabeza. Echo sonrió. Y se lanzó al vacío.